Dos diputadas de Morena en Puebla supuestamente humillaron a los adultos mayores de este país en un podcast, y lo hicieron con risas, con cámara encendida y con el descaro de quienes creen que nadie los está mirando. El escándalo que vino después sacudió al partido desde adentro con una velocidad que, según fuentes cercanas al proceso interno, nadie esperaba. Y si quieres seguir viendo este tipo de hipocresía expuesta sin filtro y sin contemplaciones, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque esto apenas arranca y lo que viene es todavía más grueso. Lo que supuestamente se escucha en ese podcast no es una opinión polémica ni un comentario fuera de lugar. Según lo que circuló en redes sociales y fue reproducido por decenas de usuarios en distintas plataformas, las declaraciones incluían burlas sobre el olor de las personas mayores, sobre su piel, sobre sus enfermedades, sobre la forma en que sus cuerpos cambian con los años. Todo dicho entre carcajadas. Todo mientras esas mismas mujeres ostentan un cargo que, se supone, las obliga a representar precisamente a ese pueblo al que supuestamente estaban ridiculizando. Hay una pregunta que no se puede ignorar desde el primer segundo de este caso, y es la siguiente. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo llega alguien con ese nivel de desprecio a ocupar una curul bajo las siglas de un partido que construyó buena parte de su identidad política sobre la defensa de los adultos mayores y la pensión del bienestar? Eso, amigas y amigos, es exactamente lo que vamos a desmenuzar hoy, porque detrás de este escándalo hay más capas de las que parecen a primera vista, y algunas de esas capas van a incomodar a más de uno. Para entender la magnitud de lo que supuestamente ocurrió, hay que situarlo en su contexto completo, porque sin ese contexto, el escándalo parece un tropiezo aislado, cuando en realidad es el síntoma de algo mucho más profundo. Morena llegó al poder prometiendo algo muy concreto y muy específico, que los que históricamente habían sido ignorados por el sistema político mexicano, los ancianos, los pobres, los que no tienen acceso a nada, iban a estar en el centro de las decisiones. La pensión para el bienestar no fue un accidente de política pública, fue el símbolo más visible y más poderoso de esa promesa. Millones de adultos mayores en todo el país reciben ese apoyo y lo asocian directamente con el proyecto que encabezó Andrés Manuel López Obrador durante años. Esos adultos mayores fueron también los votantes más leales del movimiento, los que salieron a las urnas en condiciones difíciles, los que creyeron en algo cuando muchos ya no creían en nada. Según lo que se ha documentado en distintas elecciones, ese bloque etario fue fundamental para los triunfos de Morena en varias entidades del país, Puebla incluida. Y ahora dos mujeres que llegaron al Congreso local bajo esa bandera supuestamente se sentaron frente a una cámara a reírse de ellos, a decir que huelen diferente, a decir que su piel se siente de otra manera, a decir, entre risas, cosas sobre sus cuerpos y sus enfermedades que, según las grabaciones difundidas en redes, cualquiera puede escuchar. Suscríbete a este espacio si quieres que sigamos poniendo bajo la lupa este tipo de contradicciones, porque los casos no se terminan, y aquí no vamos a parar. El mecanismo que supuestamente usaron las diputadas para intentar defenderse después es uno que ya conocemos perfectamente bien en este país porque lo hemos visto muchas veces. El contexto. Esa palabra mágica que sirve para todo y que nunca resuelve nada. Según declaraciones que una de ellas difundió posteriormente, el podcast supuestamente hablaba de las ventajas y desventajas de tener una pareja mayor, y lo que se difundió viralmente fue apenas un fragmento de 1 hora completa de contenido. Técnicamente, eso puede ser cierto. El fragmento puede ser parte de algo más largo. Puede haber cosas antes y cosas después de ese momento específico. Pero hay un problema central con ese argumento, y es serio. Cuando eres diputada, cuando representas a ciudadanos que votaron por ti, cuando usas las siglas de un partido que tiene como columna vertebral de su discurso la dignidad de los adultos mayores,
No existe ningún contexto que haga aceptable reírte de cómo huele su piel o de si duermen en cama de hospital. No existe ese contexto. El cargo que ostentás no tiene horario parcial. La responsabilidad pública no se apaga cuando prendes un micrófono en un podcast entre amigas. Y eso, según toda la evidencia disponible, es exactamente lo que supuestamente no entendieron estas mujeres, o decidieron ignorar por completo. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Que esto no es ni de cerca lo único que hay debajo de esta historia. Porque hay algo más en este caso que merece atención detenida, algo que el video viral dejó en segundo plano, pero que según distintos usuarios y medios locales, sigue ahí sin resolverse. Según lo que esos mismos medios y voces cercanas al partido han señalado, estas dos diputadas ya habían sido señaladas anteriormente por un estilo de vida que no cuadra con el perfil que Morena supuestamente exige a sus representantes. Bolsas de lujo, autos de alta gama, una extravagancia cotidiana que contrasta de manera bastante evidente con el discurso de austeridad republicana que el partido ha repetido hasta el cansancio en cada evento, en cada discurso, en cada comunicado oficial. No es la primera vez que se ve esto dentro de las filas de Morena, claro que no. Pero lo que hace que este caso sea particularmente revelador es la combinación. El lujo presumido por un lado y el desprecio hacia los adultos mayores por el otro. Esas dos cosas juntas no son una coincidencia. Dibujan un perfil muy específico, el de alguien que llegó al partido porque era la opción ganadora en ese momento, no porque compartiera sus valores ni sus principios. Eso es lo que muchos han llamado oportunismo político en su versión más descarada y más visible. La pregunta que nadie ha respondido todavía con claridad es ¿cuántos más de ese perfil siguen adentro sin haber cometido todavía el error de encender una cámara en el momento equivocado? Y si quieres estar aquí, cuando el próximo de ellos se quede sin máscara, suscríbete a esta plataforma, porque aquí, eso, lo vamos a seguir contando. Aquí viene algo que no se puede pasar por alto, porque ilumina de forma muy concreta la hipocresía que supuestamente estaba en juego desde mucho antes del podcast. Según lo que se difundió en distintos espacios, una de las involucradas participó activamente en campañas electorales, pidiendo el voto de los adultos mayores. Eso es lo que se hace cuando se quiere ganar una elección en México. Se va a las colonias, se toca puerta, se mira a los ojos a la señora de 70 años que abre con dificultad y se le dice que uno está ahí para representarla. Se pide su confianza. Se le jura, implícita o explícitamente, que uno viene a servirla, que uno la ve, que uno sabe todo lo que ha trabajado y todo lo que ha aguantado. Y luego, según las grabaciones que se viralizaron, esa misma persona se sienta frente a una cámara a decir que los viejos ya huelen diferente, que sus cuerpos ya no son lo que eran, que hay algo en ellos que incomoda. Entre risas, ahí no hay ambigüedad posible, ahí no hay contexto que valga. Hay una distancia enorme, casi obscena, entre lo que se dice para ganar votos y lo que supuestamente se piensa cuando nadie está mirando. Pero alguien siempre está grabando, siempre. Eso es lo que estas mujeres, según todo lo disponible, no tuvieron en cuenta. Y esa soberbia, mis amigos, es exactamente lo que las hundió. Pero espera, porque lo que viene ahora es lo que de verdad cierra este caso de manera definitiva. Porque hay una capa adicional en esta historia que no ha recibido toda la atención que merece, y que, según distintos analistas y voces del entorno morenista, es en realidad la parte más preocupante de todo el asunto. No es el video, no son las risas, no es ni siquiera el lujo contrastado con el discurso de austeridad. Lo más preocupante, según lo que esas voces han señalado, es la forma en que supuestamente llegaron estas mujeres a una curul en primer lugar. Porque para llegar a una candidatura dentro de Morena, hay procesos, hay filtros, hay instancias que supuestamente evalúan perfiles, trayectorias, arraigo territorial, coherencia con los valores del movimiento.
Eso es lo que dice el discurso oficial. Y según lo que distintos analistas y voces cercanas al partido han señalado públicamente, esas diputadas supuestamente no tenían un perfil territorial real. No eran mujeres que hubieran recorrido colonias durante años construyendo base. No venían de organizaciones que las conocieran y las respaldaran desde abajo. Según lo que se ha dicho en distintos espacios, no juntan ni 10 personas fuera de su círculo inmediato. Y sin embargo llegaron a una curul. Eso significa que alguien las eligió. Alguien firmó su candidatura. Alguien en algún nivel del partido en Puebla decidió que ese perfil representaba a Morena. Y ese alguien todavía no ha dado la cara. O sí la dio y nadie lo está diciendo. Esa es la pregunta que hace que este caso no se cierre con una expulsión, por más rápida y contundente que haya sido. Suscríbete a este espacio si crees, como yo, que hay nombres detrás de esa decisión que todavía no han salido a la luz. Porque aquí vamos a seguir buscándolos. Y este tipo de historias no las vamos a dejar morir solas en un trending topic de 24 horas. Porque mientras eso no se resuelva, el fondo del problema sigue intacto. Y el fondo del problema es este. Morena se convirtió en la fuerza dominante de la política mexicana, y esa dominancia tiene un efecto secundario que el propio movimiento ha reconocido en distintos momentos, pero que todavía no ha resuelto de manera estructural. Cuando un partido gana todo, o casi todo, se convierte en un imán para perfiles que no llegan por convicción, sino por conveniencia. Que no llegan porque crean en el proyecto, sino porque el proyecto es la opción ganadora, y subirse a él es la forma más rápida de conseguir un cargo, un salario, un espacio de poder. Eso no es una acusación novedosa ni exclusiva de Morena. Le ha pasado a todos los partidos que en algún momento se volvieron hegemónicos en alguna región o en el país entero. Pero la diferencia, y aquí está el nudo de todo, es que Morena construyó su identidad política sobre un discurso de ruptura con exactamente ese tipo de personaje. El oportunista. El que llega por el hueso. El que no tiene ideología sino interés. Y ahora, ese mismo tipo de personaje, según todo lo visto en este caso, llevaba tiempo sentado en una curul bajo sus siglas en Puebla. Eso, como bien lo sabes si has seguido este caso desde el principio, no es un detalle menor. Es una contradicción que golpea directo al corazón del discurso morenista. Y ahora sí, ahora viene lo que cierra este caso de una manera que no deja espacio para la duda ni para la interpretación generosa. Porque la revelación que más peso tiene en todo este asunto no es el video del podcast, es lo que ese video reveló sobre todo lo demás. Según lo que distintos medios locales y voces del propio entorno del partido han señalado, la respuesta interna de Morena llegó ese mismo día, sin proceso largo, sin comités interminables, sin semanas de deliberación y comunicados ambiguos. Ariadna Montiel, presidenta del partido, supuestamente actuó en horas. Declaró públicamente que quien le falte el respeto al pueblo, quien vaya contra los principios de Morena, que se vaya despidiendo del partido. Y según lo reportado, no quedó en declaración. La comisión siguió esa recomendación y anunció la suspensión de los derechos políticos de las involucradas dentro de Morena. Las diputadas terminarán su periodo actual porque el cargo es institucional y no depende del partido para mantenerse, pero según lo que se informó, ya no tendrán cabida en Morena para el proceso electoral del 27. Su carrera política dentro del partido, supuestamente, ha terminado. Un golpe limpio. Un golpe directo. Y un precedente que, según los analistas que han comentado el caso, no se había visto con esa velocidad ni con esa contundencia en mucho tiempo dentro del partido. Suscríbete a esta plataforma si quieres estar aquí cuando venga el próximo caso como este, porque la lista, lamentablemente, es larga. Las reacciones que siguieron a todo esto dijeron tanto como el escándalo mismo, y en algunos momentos dijeron más. Las disculpas llegaron después de la tormenta, no antes. Primero una de ellas, con un video en el que,
según quienes lo vieron, intentó explicar que ella también había sido víctima de comentarios hirientes sobre su edad y su condición de mujer, y que por eso hablaba de esas cosas en el podcast. La respuesta de quienes lo vieron fue, según lo que circuló en redes, más indignación. Y tiene toda la lógica del mundo. Porque una cosa es que a ti te hayan dicho cosas crueles, y otra muy distinta es usar eso como justificación para decirlas tú también desde un cargo de representación pública. Eso no absuelve. Eso no mitiga. Eso confirma que el problema es más profundo que un momento de descuido frente a un micrófono. La otra involucrada, una conductora de televisión en Puebla, anunció su salida del programa y del podcast. Según lo informado, Televisa Puebla la suspendió de manera indefinida. También publicó un mensaje diciendo que se alejaría temporalmente de las redes sociales para reflexionar. Para quien quiera creerle, ahí está esa declaración. Pero para quien recuerda las risas en ese podcast, la distancia entre esas risas y las palabras de después resulta bastante difícil de cruzar en tan poco tiempo. Las disculpas que llegan porque ya no hay otro camino no siempre tienen el mismo peso que las disculpas que llegan porque se entiende de verdad lo que se hizo. Las consecuencias de este caso se extienden en varias direcciones, y ninguna de ellas es menor ni puede tratarse como un simple cierre de capítulo. Para las diputadas, lo inmediato está claro según lo informado. Su carrera en Morena ha terminado. Pero más allá de lo individual, este caso abre preguntas que la militancia y la ciudadanía tienen todo el derecho de hacerse con más fuerza que nunca. La primera y más urgente es, ¿cuántos perfiles similares siguen ocupando espacios dentro del partido, no solo en Puebla sino en todo el país? Esa pregunta no va a responderse con un comunicado, va a responderse, o no va a responderse, con lo que pase en los procesos internos de selección de candidaturas para el 27. Ese es el verdadero examen. Si los mismos mecanismos que permitieron la llegada de estos perfiles siguen intactos, si nadie identifica al responsable de haber firmado esas candidaturas, y nadie rinde cuentas por eso, entonces la expulsión de estas dos mujeres habrá sido una señal de humo. Visible, rápida, efectiva en términos de imagen, pero una señal de humo al fin, no un cambio real en la forma en que el partido selecciona a quienes lo representan. Para Ariadna Montiel, según los analistas que han comentado el caso en distintos espacios, esta acción rápida y visible tiene un valor político concreto en un momento en que la presidencia del partido necesita mostrar autoridad y coherencia interna. Actuar en horas, no en semanas, y hacerlo de forma pública y sin ambigüedades, manda un mensaje que va mucho más allá de este caso específico. Dice que hay líneas que no se cruzan, que el discurso de dignidad hacia los adultos mayores no es solo retórica electoral que se usa en campaña y se guarda en un cajón al día siguiente, que tiene consecuencias reales, concretas e inmediatas cuando alguien lo viola desde adentro. Ahora bien, si ese mensaje se sostiene en el tiempo, o si fue una reacción puntual a la presión de las redes sociales y a la visibilidad del escándalo, eso es algo que solo lo van a revelar los hechos que vengan después. Las palabras son rápidas. Los procesos internos de selección, la revisión de candidaturas, la depuración real de perfiles oportunistas, eso es más lento y más difícil. Y eso no lo mide un trending topic. Hay algo en este caso que vale la pena nombrar directamente porque define quiénes son en realidad ciertos personajes cuando supuestamente nadie los está vigilando. Esas risas en el podcast, esos comentarios sobre el olor de los viejos y sobre la textura de su piel, según todo lo que se difundió, no fueron un error de edición ni un malentendido de contexto. Fueron la expresión de lo que supuestamente piensan cuando se sienten entre iguales y fuera del escrutinio público. Y eso, más que el video mismo, es lo que los adultos mayores de este país merecen saber. Porque ellos son los que salieron a votar, los que creyeron en una promesa, los que aguantaron filas bajo el sol para darle a alguien el poder de representarlos,
Y según todo lo que se ha visto en este caso, algunas de las personas que recibieron ese poder los miraban por encima del hombro desde el primer día que pusieron un pie en esa curul. Que quede grabado con toda claridad lo que realmente pasó aquí. Dos mujeres que supuestamente llegaron a la política con el nombre de Morena, como salvoconducto, no como convicción, se creyeron intocables. Se creyeron tan lejos del escrutinio público que podían decir en voz alta, entre risas y frente a una cámara, lo que supuestamente pensaban de los adultos mayores que les dieron sus votos. Y se equivocaron. Eso es lo que pasó. Nadie es intocable cuando hay una cámara encendida. Nadie se salva cuando la hipocresía es tan grande que no cabe en un solo clip de video. Y ojalá no sea la última vez que alguien así se equivoca de esa manera tan visible, tan documentada y tan irreversible. Porque cada vez que eso pasa, algo en este país se pone, aunque sea por un momento, en su lugar.